Bienvenido a su programa Ahora sí. La noche de hoy vamos a tocar un tema del que yo he vivido una experiencia sobre él. Pero antes de eso, quiero recordarles que este es un programa interactivo en el que nos interesa saber sus opiniones, sus dudas, sus inquietudes sobre compromisos que ha hecho nuestro gobierno que todavía no han podido ser terminados. Ahí en pantalla pueden ver nuestros números de teléfono de WhatsApp y ahí pueden comunicarse también en nuestras redes para nosotros darles respuesta a sus inquietudes, porque estamos a su lado. Quiero referirme a una experiencia que estuve laborando en el extranjero. En la empresa donde estaba, con mucha fuerza y mucha mala suerte, un señor martilla un clavo, este rebota en la pared y se le entierra en el ojo. Se le enterró en el ojo. Se pueden imaginar, si estamos hablando temprano en la mañana, 7:30 de la mañana, el corre-corre, ambulancia, llevarlo a un hospital. Y también ahí nos informan que hay una institución, como nosotros se pagaban todas las tasas que exige el Estado, que hay una institución que protegía a esa persona en ese caso. Esa institución no solamente se ocupó de todos los gastos médicos de él, le dio, si mal no recuerdo, también algunos fondos como por los días laborales que iba a perder. Y nos enteramos ahí que en caso de que la lesión hubiera sido incapacitante, Fafa, en caso de que el señor no hubiera podido laborar más, esa institución se iba a encargar de que él de por vida tuviera una pensión. Entonces es con alegría que en el día de hoy me gustaría recibir a la institución de República Dominicana, que se llama el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, para que nos explique el servicio que le presta a nuestra ciudadanía. Yo creo que este encuentro de hoy, esta invitación a un miembro del IDOPRIL, es una contribución sobre todo al sector trabajador y a los empleados e incluso a los propios productores rudimentarios que hay en este país. Yo no sabía todo lo que cubría el IDOPRIL, porque da trabajo hasta tú traducir lo que es IDOPRIL, un instituto de prevención y protección de los riesgos laborales. Fafico contaba una experiencia de él. Y desde ese punto de vista, yo celebro este programa y llamo la atención sobre todo a los dirigentes de masas y en especial a los trabajadores de que se compenetren con la naturaleza y el servicio de IDOPRIL. Nuestro invitado de hoy es el señor Odalis Antonio Fernández Jorge, que es el director nacional de servicios del IDOPRIL. Su trayectoria, él es licenciado en leyes por la UNFU, es técnico en comunicación social, posee diplomados en marketing político, alta dirección de instituciones de seguridad social, estudios sobre fondos de pensiones, realizó un máster en dirección y gestión de sistemas de seguridad social en la Universidad de Alcalá, España, y ha sido regidor del municipio de La Vega. Entonces, esperemos en el próximo bloque a Odalis para hablar de este gran beneficio para los trabajadores dominicanos. Quédense con nosotros. Yo quiero decirle a nuestros oyentes que tengo una gran complacencia de tener aquí a una persona que puede ponernos al día sobre un mecanismo, sobre una institución del Estado poco conocida, pero de gran significación en cuanto a sus funciones y su servicio. Yo he estado vinculado históricamente a la lucha de los trabajadores. Junto con ellos he participado en muchas batallas y creo que todo el sector trabajador tiene un instrumento aquí IDOPRIL que la mayoría no conoce. Por eso nos complace que podamos ayudar a divulgar qué es el IDOPRIL y a tener aquí a una persona que nos presente cómo nació y qué hace efectivamente el IDOPRIL. Buenas noches, Fafa, muchísimas gracias. Buenas noches, Fafico, y
Bienvenidos a ustedes a esta versión de Ahora Sí. Primero expresar lo honrado que me siento con estar en el medio de estas dos importantes figuras de la comunicación, que en esta etapa la comunicación es un gran poder y ustedes han tomado ese poder vinculado al servicio, que de verdad les felicito y entiendo que Dios tiene que seguir premiándolos por esa disposición y esa expresión de compromiso con la sociedad. El IDOPRIL FAFA y amigos televidentes es la nueva versión de lo que era antes el Seguro Social. Es la institución que absorbe mediante la Ley 8701 a lo que era antes el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que en esa primera versión se llamaba Administradora de Riesgos Laborales. Y ya entonces, en el año 2019, 30 de septiembre, el Congreso de la República Dominicana modifica los artículos de la Ley 8701 que creaban la Administradora de Riesgos Laborales y crea el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, con una diferencia muy marcada en incluir en esta nueva creación un beneficio que es muy importante, que aquí no tenemos mucha cultura de eso, y es la prevención. En la Administradora de Riesgos Laborales, igual que antes en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, se enfocaban en la salud del trabajador, la recomposición de la salud de ese trabajador, pagar las prestaciones económicas y en los casos que ameritaba, como decía Fafico en el ejemplo, una pensión por discapacidad permanente, pero en el IDOPRIL se agrega ese contenido de tanto valor, que es disponer profesionales calificados para darle ese servicio de prevención a las empresas, para que los trabajadores vayan disminuyendo las probabilidades de tener un accidente de trabajo en su lugar de trabajo. Déjame acotar eso. Aquí en el programa hemos traído el tema de la atención primaria de salud. Es el mismo concepto. Si invertimos en prevención, si hay una educación de cómo evitar accidentes, a la vez como en la salud debe de haber una fiscalización de cómo están los vecinos, lo que ahorra el Estado es muchísimo, porque se ahorra en accidentes laborales que pueden costar, dañar familias para siempre. Pero tiene un valor adicional. Que el trabajador sepa que tiene no solo protección frente a un hecho o a la tragedia, sino la orientación y la base para poder evitarla. Yo les reitero que estoy sorprendido porque por este programa he tenido que indagar de qué hablamos nosotros en IDOPRIL. Él nos ha contado cómo surge y yo quiero que en detalle él nos hable de los servicios reales que ofrece. Eso de la prevención, ¿cómo se maneja? Mira, aquí por ejemplo, esto es una empresa, BTV Canal 32 y Panorama. En la página web del IDOPRIL están los correos y están los teléfonos. Solamente sea el administrativo o el encargado de recursos humanos se contacta con el IDOPRIL y solicita un levantamiento de riesgo. Puede ser charlas de capacitación para los trabajadores, charlas para darle a conocer los beneficios que tiene el trabajador en caso de tener un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que yo sé que más adelante vamos a llegar a ese punto que la sociedad conoce muy poco. Y de inmediato se agenda lo que solicitó esta empresa y con el detalle agregado que esta empresa no tiene que pagar 5 centavos por ninguno de esos servicios que va a recibir del IDOPRIL. Nada, son estructuras que están ahí disponibles para darle atención y asistencia a las empresas absolutamente gratis. Y eso no es para un día, eso es lo más tarde que el IDOPRIL está en capacidad de agendar es 72 horas más adelante. Lo solicita y ya a las 72 horas
Si el empresario tiene la disponibilidad, vienen los técnicos de Idopril a hacer los levantamientos de riesgo, o si lo que se quiere agendar es una charla o una conferencia de capacitación para los trabajadores, se agenda inmediatamente. O sea que el Idopril prácticamente para activar su servicio con una llamada basta, o cómo se solicita eso, solo se activa en caso de accidentes. No, eso es para el capítulo de prevención que Fafa nos preguntó, cómo están disponibles esos servicios de prevención a favor de las empresas y de los trabajadores. Pero también nosotros tenemos eso disponible para los sindicatos de trabajadores, que no tienen que ser empresas o cooperativas, organizaciones que demandan mejores condiciones de vida para los trabajadores. Eso está disponible 24/7 y todo el año a favor de la clase trabajadora de la República Dominicana. Una de las razones por las que uno justifica el reconocimiento de la importancia social de Idopril. Por ejemplo, hasta con los acontecimientos naturales, con un huracán, con un fuego, con un terremoto, ¿ustedes tienen algún tipo de relación? Bueno, la relación directa en los esquemas de prevención está en estos capítulos de cómo enseñar a la gente a cómo comportarse ante fenómenos naturales inesperados. Pero en el caso de que ocurra cualquier eventualidad, fruto de un accidente, fruto de un huracán, una tormenta, el Idopril tiene todos los capítulos de protección disponibles a favor de los trabajadores y a favor de las empresas. Igualmente, ese equipo de médicos especialistas en salud ocupacional tienen esa relación muy directa con los empresarios y con los trabajadores, que sería importante nosotros, a través de relaciones públicas, enviarle los contenidos de todo lo que el Idopril tiene para compartir con las empresas y con los trabajadores a nivel de prevención. Tú dijiste algo que me llamó la atención. Enfermedades profesionales. ¿De qué se trata eso? ¿Y cómo el Idopril puede trabajar con enfermedades profesionales? Mira, la enfermedad profesional es lo que constituye el menoscabo o el deterioro de la salud de un trabajador, fruto de la repetitividad del trabajo que realiza. Te voy a poner un ejemplo. Un técnico, una persona que está todos los días frente a una pantalla de televisor, se expone a la cercanía de la luz, de las radiaciones, y su vista puede irse degradando fruto de ese ejercicio de trabajo. Cuando llega un momento de que se identifica que el deterioro de la vista de ese trabajador es fruto del trabajo que realiza, entonces su protección de salud no va por su ARS, va por el Idopril. Y si esa patología que adquirió en el ejercicio de su trabajo le provoca la pérdida de la vista, que ya no puede trabajar, entonces va a ser pensionado por el Idopril. Eso ocurre mucho con los maestros, por el ejercicio de escribir con tiza, que a veces le lesiona. Por ejemplo, los camarógrafos que tienen que estar cargando pueden adquirir lesiones en los hombros, en los brazos. Eso pudiera ser, en un momento dado, fruto de estudio para ver si esa patología que puede presentar en un momento era por el ejercicio repetitivo de su trabajo. Yo sé que ustedes aparecen como una unidad activa frente a las consecuencias que puede tener un huracán. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Prevenir a la gente? ¿Ayudarlo a enfrentarse a esas consecuencias? Sí, la primera etapa es la de prevención. Ahora, cuando llega a ocurrir entonces un evento, ya el Idopril sale al frente en el área de servicios, que es el área que nosotros dirigimos. Desde la autorización de procedimientos médicos, de estudios, de cirugía, de materiales, los materiales que pueda necesitar, los implantes, que mucha gente a veces
por una fractura le indican unos implantes y se ponen locos porque no son costosos. El Lidopril le da cobertura al 100% en el uso de materiales, no tienen que preocuparse ni siquiera por pagar diferencias, al igual que en consulta, al igual que intervención quirúrgica, todos los servicios de salud que el Lidopril autoriza para un trabajador que tuvo un accidente de trabajo tienen cobertura de 100%. Una pregunta. Han habido accidentes laborales graves en los últimos años. ¿Tú pudieras ponernos algún ejemplo de cómo ustedes han enfrentado esos? Claro. O Mira, uno de esos ejemplos. una de las cosas por las que yo, de tantas, le debo dar muchas gracias a Dios, es por haberme dado la oportunidad de trabajar con un servidor de la calidad del doctor Fausto López Solís, que es el director Que ejecutivo de dicho nuestra sea de paso, institución. yo le conozco de largo tiempo atrás y sé que es un hombre honrado, con una gran vocación de servicio. Y en una sociedad donde la política ha estado corrompida porque los que funcionarios creen que para que ellos aprovechen su cargo, Fausto Solís es una innovación. Así es. Un sector Un referente. confiable por su honestidad. Así es. Entonces, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso, por ejemplo, de la Romana con los policías. ¿Recuerda el joven que tiroteó una patrulla de policía? Fallecieron algunos, otros quedaron heridos. El doctor Fausto de inmediato nos instruyó a que personalizáramos conjuntamente con la directora regional. Luego tuvimos la explosión de San Cristóbal. Cosa terrible. Que eso fue dramático, una explosión que sensibilizó a la República Dominicana en pleno por varios días. Pero también así, cosas mucho más específicas. El año pasado hubo una explosión en la policía, en el Palacio de la Policía. 2 policías jovencitos. Cada uno de ellos perdió una pierna. Una pierna. Una amputación. La explosión fue muy cerca de ellos y ya esos 2 jóvenes tienen prótesis colocadas, autorizadas y pagadas por el Lidopril y ya en proceso para fines de otorgarle una pensión por discapacidad permanente a esos 2 jóvenes policías que les sirven a la República Dominicana. Perdieron esos miembros trabajando, sirviéndole a su país. ¿Cuántos afiliados aproximadamente usted cree que tiene el Lidopril? Ahora mismo estamos por Lidopril. 2.450.000 afiliados. 2 millones, casi medio. 2 millones, sí, casi medio, 2 millones y medio de afiliados. Podría pensarse que esta es la institución del Estado que tiene una más efectiva relación con la población. SENASA por el tema del subsidio, pero a nivel contributivo, Lidopril es la institución que guarda mayor relación de afiliados en la República Dominicana. Tremendo elemento de reserva de ser tanto afiliado. Así es. ¿Y cómo uno se hace afiliado a esta institución? La afiliación... Como empresa, ¿cómo la lo logra? afiliación del Lidopril se relaciona con la Tesorería de la Seguridad Social, que a su vez con la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, con las empresas registradas. ¿Qué es lo que indica la ley? Que una empresa que contrata a un trabajador, antes de iniciar sus labores, debe tenerlo registrado en la Tesorería de la Seguridad Social, precisamente para que pueda contar con la protección de salud, la protección de riesgos laborales y la garantía de pensión, que esas son las 3 patas de la Ley de Seguridad Social. Entonces, la tesorería es la que cobra al empleador el seguro de riesgos laborales. El seguro de riesgos laborales no lo paga el trabajador, lo paga el empleador. Pues, entonces tú me estás diciendo que yo con registrar el empleado en la TCE, yo le estoy garantizando que va a recibir los servicios de Lidopril. ¿Estoy en lo correcto? Sí, con registrarlo como parte de tu empresa, como un trabajador,
en la tesorería de la Seguridad Social, ya ese trabajador cuenta con la garantía de protección del IDOPRIL. Óyeme, desde el registro. No tiene que cobrar todavía. Desde el registro. Si pasa un accidente en el Desde registro. el registro ya tiene cobertura por el IDOPRIL. Yo creo que en la medida que tú expones los servicios que presta IDOPRIL, fortalecen la idea de que nosotros tenemos mucha alegría de que pueda hacer aquí esta divulgación. Porque en el fondo yo no conocía los detalles. Desapareció el Seguro Social y nunca me pregunté, ¿y quién lo sustituye? ¿Y qué pasa? Pero ahora con el IDOPRIL yo creo que hay un instrumento para darle mucha más seguridad al trabajador o al empleado. Porque en el fondo la protección es un instrumento que necesitamos todos en una sociedad tan frágil como la que vivimos. Sí, porque, por ejemplo, un accidente laboral puede crear una explosión de pobreza en ese ámbito familiar. Si la persona que era el proveedor tiene un accidente, sus hijos tal vez no podrán, tal vez tendrán que trabajar, abandonar la escuela y se mantiene un ciclo de pobreza, o sea, puede revertirse. ¿Cómo el IDOPRIL trabaja con las familias de los afectados? Bueno, en el primer orden, el de menor grado, que es, por ejemplo, cuando está en estado de incapacidad, el IDOPRIL le paga a ese trabajador el 75% de su salario, mientras esté en estado de discapacidad durante un año. Discúlpeme. Repita eso, por favor, porque me impresiona. El IDOPRIL, después que califica un accidente de trabajo, a ese trabajador le paga, aparte de los gastos médicos al 100%, que ya lo mencionamos, le paga el 75% de su salario mientras ese trabajador está en licencia, como lo conocemos, en su casa. Eso le brinda una garantía de esa protección cotidiana a su familia. Y hay algunos casos que nosotros hemos estado promoviendo en esta gestión del doctor Fausto López Solís, que estamos promoviendo acuerdos de subsidio con los grandes empleadores para que dejen al trabajador en la nómina, cobrando el 100% de su salario, y nosotros entonces transferirle ese 75% al empleador. Cuestión de que ese trabajador, cuando esté en estado de discapacidad, mantenga su ritmo de protección económica de su familia, que ya lo hemos logrado con el Ministerio de las Fuerzas Armadas, casi 70,000 soldados con ese nivel de protección. Ahora en los próximos días va a anunciar el doctor Fausto la firma de este acuerdo de subsidio con Edenorte, que tiene cerca de 3,000 trabajadores. Hace como 6 meses firmamos con el grupo CAEI, que es el grupo de industriales de la región este, que tiene más de 6,000 empleos en su nómina. O sea, estamos promoviendo eso con miras de fortalecer la protección y la dignidad de los Y trabajadores. con el sector privado, con las grandes compañías y los grandes negocios, ustedes tienen esa misma búsqueda Claro, de compromiso. el grupo CAEI es privado. Igual lo tenemos ya con Mercasit, con otras con otras grandes empresas. Una pregunta, ¿cuál es el costo de cotización del IDOPRIL para las empresas? ¿Cómo y de dónde salen los fondos? ¿Cómo consiguen eso? El promedio de cotización del IDOPRIL es de 1.5 del salario de la nómina. Y eso, como les reitero, es la TCS que se encarga de la recaudación. Y luego que recauda, entonces transfiere esos fondos al IDOPRIL. Te voy a hacer una pregunta. ¿A nivel internacional el IDOPRIL tiene algún vínculo o relaciones con alguna institución parecida a ustedes? Nosotros somos parte de la Organización Internacional del Trabajo. ¿De qué depende eso? ¿De las Naciones Unidas o es autónomo? Eso es autónomo, aunque tiene su adhesión a las Naciones Unidas. Pero también somos parte de la CIES, que es el Centro Interamericano de Seguridad Social, que tiene incluido a todos los países de la región del Caribe. Y una relación ya en términos de estudios, que estos institutos capacitan, ofrecen tanto diplomados de manera permanente como maestría
como es el caso de la OIT, que tiene esos convenios a través de la OIS, que es la Organización Internacional de Seguridad Social, que esa es la ala de educación a nivel de seguridad social que tiene la OIT. Y la República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, es parte esencial de esta organización, y el IDOPRIL es una de las principales luces del sistema dominicano de seguridad social. Las funciones del IDOPRIL, vamos a seguir trabajando sobre ellas, sobre la cobertura que hacen, sobre los sectores específicos que afectan en nuestro próximo bloque. Quédense con nosotros para que, sobre todo, los trabajadores dominicanos vean esta conquista que tenemos y que debemos de poder utilizar. Mientras más escucho los servicios que presta el IDOPRIL, me pregunto, ¿el acceso a esa institución tiene espacios locales en las provincias, en otros sitios, o es solo en la capital? No. El IDOPRIL, en esta gestión del doctor Fausto López Solís, completó la geolocalización de oficinas en todas las provincias del país. En todas las provincias del país. Nos faltaba Monteplata, ya tenemos oficina dentro del Hospital Ángel Contreras de Monteplata. Nos faltaba oficina en Elías Piña, ya tenemos oficina en el Hospital Rosa Duarte de Elías Piña. Y nos faltaba oficina en Santiago Rodríguez, y en los próximos días el doctor Fausto va a ir a cortar la cinta. Ya está funcionando, pero no se ha hecho el protocolo de inauguración. Pero además de eso, nosotros en esta gestión iniciamos un piloto de mucho más acercamiento a los trabajadores de los servicios del IDOPRIL, y hemos colocado un programa de módulos de servicio en los principales centros de salud para cubrir dos características: distancia o flujo. Entonces, iniciamos, ya el primero lo colocamos en el Hospital Ney Arias Lora, en Villamella. ¿Tú sabes lo que significa? ¿Es el de traumatología? Sí. Un trabajador de Villamella tener que venir a depositar una licencia aquí o a solicitar un procedimiento. En el Hospital Darío Contreras ya tenemos un módulo de servicio. En el Hospital de Boca Chica, en Jaina, en la clínica Dr. Martínez Peralta. En la Altagracia, que tú sabes que la productividad de la provincia de la Altagracia, alrededor del 60% es de aquel lado, en la zona turística. Colocamos un módulo de servicio en la clínica Punta Cana, y estamos instalando uno mucho más grande en el nuevo hospital de Verón. Igual en Santiago, en el Cabral Ibáez, en la clínica Corominas, en el Materno, en Mao, en Esperanza, que es la parte más productiva, o que tiene la zona franca, está ahí. Parte de los productores de banano, exportadores de banano, están ahí en Esperanza. Colocamos un stand en la clínica Dr. Montesinos. En Puerto Plata, en la clínica de la gente que son tus amigos, en el Centro Médico Burnigal. Y estamos a espera que se inaugure el nuevo hospital traumatológico que se está construyendo en Sosúa para colocar un módulo de servicio. También esto es aparte de las oficinas que tenemos funcionando día a día. Es un modelo que ha creado el doctor Fausto para acercar los servicios del IDOPRIL a la clase trabajadora. Es que, señores, esto emociona el acercamiento. O sea, en muchas clínicas, cuando uno va con la ARS, tiene la facilidad que en la misma clínica te atiende la ARS, tú consigues la autorización y pasas a recibir el servicio. Antes, entonces, de lo que tú me estás diciendo, quería decir que la gente tenía que ir a las oficinas locales accidentada o mandar familiares con costos agregados, y que ahora ese afectado puede ahí mismo conseguir los servicios que requiere. Una pregunta perturbadora a lo mejor para ustedes. Dentro del exterior está ubicada
una parte importante de la población dominicana. Y no solo que están ubicados allá, sino que son un factor económico importante para la estabilidad económica de nosotros. Porque 10.000 millones de dólares cada año, gratuito, porque la donación es un envío que están haciendo ellos, hace que uno tenga que tener una atención especial con esos dominicanos fuera. No está en discusión algún tipo de servicios de Idopril en esa población dominicana que está afuera. Es que hay un problema, Fafa. El problema de eso es que en esos países existe un Idopril. Local. Existe un Idopril local, como me pasó a mí, en el cual ellos hacen esas mismas funciones en todos lados y Pero tienen una yo no cobertura. descarto la necesidad de la comunicación para ese servicio del Idopril con los mecanismos internacionales a los que tienen que proteger a los compatriotas. Sí. Porque es que los dominicanos merecen una atención especial de nosotros. No, lo que pudiéramos hablarse es tal vez con el INDEX, que está allá afuera, para que le diga al trabajador dominicano en Estados Unidos, en Europa, en las islas del Caribe, que tienen derecho a unas organizaciones donde pueden hacer esos reclamos si están legalmente en esos países contratados. Que la cobertura del Idopril va muy ligada a la cotización, al registro, lo que hablaba ahorita. Sin embargo, Fafa, el Idopril lo que tiene en términos de internacionalización es el capítulo de que una persona puede estar en labores fuera del país y está dentro de la cobertura del seguro de riesgos laborales. Diplomáticos, Usted lo mandan de funcionarios misión, públicos. hasta una mensajería, hasta una actividad de representación de su cualquiera que viva empleador. afuera puede estar aquí incluido. Uno que viva aquí puede estar haciendo labores fuera del país y si tiene un accidente en ese país va a tener la protección y la cobertura del Idopril. Porque lo que decía Fafico es que cada país tiene su orden de seguridad social. Entonces, el dominicano que trabaja en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, la obligatoriedad de registro la tiene esa empresa en ese país. Lo importante es, como tú decías, que si, por ejemplo, un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente tiene que viajar a una conferencia sobre el cambio climático, ese funcionario tiene un accidente, lo atropella un carro cruzando las calles en la conferencia, el Idopril asume eso. El Idopril asume eso como un accidente de trabajo. Un accidente de trabajo. Y tengo una preguntita ahora, me viene. ¿Cuántas solicitudes al mes recibe el Idopril aproximadamente, si tiene alguna idea? Ahora mismo estamos promediando alrededor de 2.900 reportes de accidentes de trabajo. El 2022 tuvimos una ficha tope que estábamos recibiendo principalmente por lo que hablábamos al principio. No había cultura de prevención. Entonces ya en el 2023 disminuimos el promedio a 3.100 y algo y continuamos con la baja en términos de promedio de reporte de accidentes de trabajo. Lo que sí quiero aprovechar, Fafa, como un aporte a la sociedad, es que dentro de estos reportes de accidentes de trabajo, andamos cerca del 40% de accidentes que son en el trayecto del trabajo. Significa que... ¿De accidentes que son? Accidentes de tránsito en el trayecto, sea del trabajo a su casa o de su casa al trabajo. Que es la fuente de mayor accidente actualmente. Entonces, es indispensable un replanteamiento, un rediseño de las políticas de seguridad vial. Es impostergable. Nosotros ya dentro de los capítulos de prevención estamos terminando ya un producto para ponerlo a disposición de las charlas que van a las empresas de seguridad vial, para comenzar aportando un poco en las enseñanzas que se le dan a los trabajadores. Ya vamos a tener un producto incluido de seguridad vial. Cómo orientar al que va en una motocicleta para la zona franca, para el supermercado donde trabaja, que acoja las orientaciones, el respeto a las leyes, la prudencia en el manejo de una motocicleta o de un vehículo. En el país hay más de 2 millones de motores y 3 de cada 4 accidentes que ocurren están vinculados a los motores. Así es. Entonces, una atención especial a esa fuente de los accidentes tiene significación.
Me alegra que ustedes tengan ya la atención puesta en esa área contaminante del transporte, sobre todo por los motores. En un anterior programa, no recuerdo ahora, o no sé si es por mi condición de motorista que investigué, Fanáticos del motor. se decía que el 75% de los accidentes de moto ocurrían en horario laboral. O sea, en los horarios de llegada del trabajo, de ir al trabajo o de salida del trabajo. O sea que este impulso a mejorar esa conciencia de control, de respeto a las leyes, de que las guaguas amarillas que transportan a los trabajadores del turismo en Higüey anden despacio, porque viví ahí en esa zona y son un riesgo laboral inmenso. Tomen conciencia y empiecen a aplicar esto para reducir estas cosas. Porque además eso tiene un impacto en el sistema de salud de la República Dominicana. ¿Cuál es la vinculación, por ejemplo, que tienen ustedes con el SENASA? No, es una vinculación de hermandad. SENASA, aunque funciona en el área contributiva como un ente privado, pero el perfil de SENASA... SENASA no es una institución pública. En el concepto contributivo, o sea, que SENASA a los asegurados contributivos los atiende como si fuera una institución privada, porque son pagadores de ese servicio, al igual que con nosotros. Sin embargo, el espíritu de SENASA es de protección, no de rentabilidad, al igual que nosotros. Y SENASA, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente de tránsito y no se ha hecho el reporte todavía, si es un asegurado de SENASA, SENASA le da la cobertura en emergencia y luego entonces nos hace un recobro ya luego que nosotros hemos calificado ese accidente de trabajo. Las relaciones de SENASA con el IDOPRIL son relaciones de hermandad, igual que otras administradoras de riesgos de salud que existe una relación muy activa, muy armoniosa. Incluso hay una ARS privada que nosotros ya firmamos un convenio de promoción de prevención, que tanto en las redes sociales de ellos, en los medios de comunicación que ellos contratan, se promueven productos mixtos. Hay a nivel privado oferta igual que la que tiene IDOPRIL. No. IDOPRIL es un monopolio. Riesgos laborales solamente es IDOPRIL. Riesgos laborales solamente IDOPRIL. Es decir, que el santuario de IDOPRIL es para los riesgos laborales. Así es. Prevenirlo o darle protección. O protegerlos. Hay sectores específicos que me imagino que el IDOPRIL trabaja fuerte. ¿Cómo ustedes han trabajado esos trabajadores? La construcción, pesca, agrícola. ¿Cómo ustedes han ido captando a esa gente? Porque se están... Mira, uno de los grandes desafíos del sistema es la reducción de la informalidad laboral. Y el presidente ha dado muestra de deseo, de grandes deseos. Inició con el proyecto de las trabajadoras domésticas, que está ahora en recomposición ese proyecto que abarca más de 260,000 personas que hacen trabajo doméstico y no tienen una cultura de protección. Ni hay tampoco una práctica de protección. No hay seguro para esas mujeres. Pero asimismo, tú sabes, por ejemplo, que el trabajo agrícola, la mayoría de productores contratan jornadas, o para siembra o para cosecha. Y quizás dejan en el campo 3 o 4 personas para dar seguimiento. Esa es una parte que el Estado debe recapitular, tanto el trabajo agrícola, con los pescadores y otros trabajadores informales que son colectivos. Nosotros estamos ya trabajando en un observatorio para promover la creación de cooperativas, incluyendo a los choferes del sector transporte. Qué bien. Que muchos ya han iniciado una constitución de, en vez de un sindicato, no, somos una empresa y tenemos 30 choferes que están en la calle todos los días. Y
pagan su registro en impuestos internos y tienen por ese registro como trabajadores la protección del IDOPRIL. Y yo creo que ahí debe ir señalado este camino de toda esa informalidad, ver cómo se puede ir descontando, agrupando por segmento de trabajadores. Tú tienes, ¿cuántos choferes tiene Juan Ubiere, Antonio Marte en las calles todos los días? No, las empresas del transporte tienen un personal dependiente de ellos. Claro, y la mayoría no cotizan. La mayoría La no. mayoría no cotizan porque es parte de esa informalidad. Y Y los a motoconchos, pesar de no cotizar, van a buscar apoyo 400,000 motoconchos. que no 400,000 motoconchos. cotizan. No cotizan porque ellos son sus propios empleadores. Es decir, Sin embargo, no tienen protección. En todas las provincias del país, tú ves, por ejemplo, paradas con toda su formalidad, con su chaleco. Con chaleco, que asociación son de 20, motoristas. son 30, son 40. Entonces, por ahí puede ser un indicador de iniciar un proceso que, de hecho, ya en el Consejo Nacional de Seguridad Social, ya hemos participado en reuniones donde se está perfilando alguna especie de propuesta de monotributo Monotributo. para esos trabajadores informales, de que se le pueda dar una oportunidad de ellos facturar seguridad social, aunque no tengan un empleador directo. El impacto de eso sería tan positivo. Yo me fijo y los veo, y son cientos de jóvenes dominicanos que están tullidos por accidentes de moto y que han perdido la facilidad de recuperarse laboralmente en eso. O sea, es un problema muy grave, no solamente para el chofer, sino también para los pasajeros. Pero el tiempo pasa. Llegan nuevas tecnologías, llegan nuevos tipos de trabajos que van a tener otro tipo de situaciones. ¿Cómo el IDOPRIL está tratando de mantenerse a la altura de esos cambios? Mira, aquí se está trabajando, que FAFA y ustedes como están bien actualizados, en un programa amplio de la formalización y estructuración financiera de los ayuntamientos. Los primeros dos funcionarios que comenzaron a hablar de esa necesidad fueron Víctor de Asa y el doctor Fausto López Solís, por la deuda tan grande que había en términos de formalización de los ayuntamientos en la seguridad social. Cuando nosotros llegamos en el 2020, no llegaban al 10% los ayuntamientos que pagaban seguridad social por sus trabajadores. Ayuntamientos, FAFA. Pero hay otros renglones de la vida social que generan demasiado impacto, que requieren revisión. E incluso áreas formales que de una u otra manera representan grandes riesgos, pero no tienen padrino. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a una de estas grandes plazas, que te encuentras 10 seguridad en los parqueos subterráneos, guardianes, esa gente vive expuesto a una cantidad de monóxido de carbono incalculable y en áreas de poca ventilación. Pero ese guardián probablemente dura un año en esa compañía. Se fue, lo cancelaron o se fue a trabajar a otra, pero probablemente adquirió ya una debilidad pulmonar. Dios. O en la sangre por la alta concentración de plomo, que ocurre en las estaciones de combustible también, en los peajes y en las estaciones de combustible, las dos cosas. Pero no hay una cultura de vigilancia en términos de una protección especial para ese tipo de trabajadores. Los empleados de zona franca, por ejemplo, que viven muy expuestos a esta sustancia y a las pelusas, que también es una relación muy directa con la salud. Pero entonces el tiempo de labor de un empleado de zona franca es corto en términos de promedio, porque emigran mucho de una empresa a otra. Aunque sea dentro del mismo parque, te duran un año aquí, luego se van a otro y te duran 6 meses o te duran otro año, y tal vez no llega a explotar alguna patología que fue producida por el ejercicio de ese trabajo.
Y a veces se hace muy difícil entonces identificar que lo que esa persona está presentando como una enfermedad pulmonar que en el catálogo es una enfermedad común, probablemente tuvo origen en su Laboral. trabajo y debió ser identificada como una enfermedad profesional. Yo te digo, a nivel del transporte público, de las empresas y del negocio del transporte público, es posible que puedas tú facilitar la relación de protección social con los seguidores. Lo que no pasa con los motores, que no tienen esa relación institucional de mecanismo con lo que, sino que por su cuenta que lo hacen. Es decir, que un desafío para la seguridad representa buscar la manera de que haya un canal de integración a la protección social también de todos los transportistas solos. Yo quiero decirle que aceptando como final de este programa, expresarle primero nuestro reconocimiento al IDOPRIL. Un asunto, Fafa, antes de partir, es una cosa que me intriga es, tú dices que hay 2.800 y pico de peticiones mensuales, más o menos. Promedio. Promedio. Entonces, promedio, como cuánto está gastando, gastando no, porque no es un gasto, cuánto está invirtiendo en la salud de los trabajadores el IDOPRIL mensualmente aproximadamente. Bueno, nosotros tenemos el registro del promedio de los primeros 6 meses, tanto en gastos médicos como en protección, como prestaciones, que así es que se le llama la protección. Estamos promediando más de 200 millones de pesos en las dos áreas. O sea, más de 100 millones de pesos en otorgamiento de prestaciones económicas, o sea, pago de licencia, pago de indemnización, otorgamiento de la nómina de pensión y gastos médicos. Más o menos alrededor de 280 millones de pesos al mes. Al mes. Repíteme el número. Estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de pesos al año en términos de prestaciones económicas y 1.300 millones de pesos al año en gastos médicos. 2.500 millones de pesos en actividad de subvención social que paga el IDOPRIL. Otra dimensión, no hay paja de coco el IDOPRIL tampoco. Un ejemplo, por ejemplo, en la etapa de COVID, que el Gabinete de Salud estableció protección para los médicos, enfermeras, los bioanalistas, los que tenían exposición directa con los enfermos de COVID. IDOPRIL pagó casi 300 millones de pesos en prestaciones por COVID. Por COVID. Por COVID. Entonces, no hay duda, estamos frente al instrumento social de servicio, podríamos decir, más importante para las personas que tienen alguna actividad o algún vínculo laboral. Porque los trabajadores por cuenta propia no tienen espacio en IDOPRIL. Si no cotizan, no. Pero con un detalle especial que lo ha impuesto el doctor Fausto López Solís en su gestión, es que toda esta cartera de servicios de protección tienen un grado de eficientización y de brevedad. No es que un trabajador deposite una licencia y es a los 2 meses que lo va a cobrar, ¿no? A los 7 días ya tiene su dinero en su cuenta. Así no hay vuelta floja con ustedes. Eso no, porque eso no es para esperar. Quiero, para finalizar este programa, honrar la memoria de Julio de Peña Valdés, sindicalista dominicano, que el día de hoy, viendo este programa, estuviera muy feliz. Gracias por su participación. Gracias, Fafa, gracias, Fafico, y gracias a ustedes en Ahora Sí, que nos permiten compartir con la gracia de Dios todas estas informaciones y que probablemente esto abra la puerta para otros programas para nosotros continuar orientando la protección a los trabajadores desde el IDOPRIL y sobre todo el incentivo a la cultura de prevención. Así será. A nivel general en la sociedad dominicana. Este programa tiene una apertura para tratar de llegar a las víctimas sociales dominicanas. Así que gracias a ti y saludo al doctor López de el IDOPRIL. Muchas gracias, Fafa.
a recibir esos saludos gratos.